Ahora sí ustedes ven solo eso, ¿verdad? Sí, Conociendo a Pablo, ¿verdad? así es. Bien, en la reunión pasada, hermano, nosotros comenzamos a, a explicar un poquito lo difícil que era entender a Pablo, que eso lo dice el apóstol Pedro en segunda de Pedro 3:16. ¿Sí? Así que era difícil de entender y que los ignorantes, los inconstantes, tuercen las escrituras. Y si usted, por eso yo siempre les digo, un papelito, un cuaderno, una lapicera, un matecito, un té, un café, y podemos compartir ahí y anotar los versículos. Segunda de Pedro 3:16 era lo que compartimos el otro día, y estábamos hablando un poco de habíamos hablado que este Esteban, que había hecho esa defensa y ese mensaje tan tremendo en Hechos capítulo 7, vemos que el apóstol Pablo acordó o estaba de acuerdo con su muerte. Pero entonces, en los primeros versos de la Biblia que nosotros podemos ver a Pablo es en Hechos capítulo 7, 58. Es la primera vez que aparece. Dice, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron su ropa a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Este es el pasaje que está Esteban, ¿verdad?, haciendo ese mensaje, y pusieron las ropas a un joven que se llamaba Saulo. Ese es el primero. Y el segundo, Hechos 22:20, y cuando se derramaba la sangre de tu testigo Esteban, allí estaban también yo dando mi aprobación. Esto lo está contando Pablo, y cuidando los mantos de los que estaban matando. Esto lo cuenta Pablo. Ahora, es tremendo, y lo que tenemos que nosotros preguntar es cómo, si es que él sabía que habían sobornado testigos falsos para matar a Esteban y para darle muerte a Esteban, un seguidor de Yeshua, ¿cómo es que Yeshua llama a Pablo? Sabiendo que él era un hombre engañador, un hombre que no respetaba. Entonces tenemos que preguntar si era así, si él sabía eso, o si él también fue engañado. ¿O era cómplice? O estuvo engañado, ¿sí? Entonces, No era parte. en el capítulo 6, de hecho, versículo 11 y 14, dice, entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Yo resalté en amarillo esto que quiero que sea resaltado. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo, lo arrebataron y le trajeron al concilio, y pusieron testigos falsos que decían, en rojo, testigos falsos, y sobornaron a testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret, o Yeshua, ¿sí?, destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces, esto era lo que estaba pasando. Habían pagado a testigos falsos para que dijeran que Esteban decía. No era lo que él decía, sino que decían que él decía. Y esto es muy importante, hermano. Y ojo, este power, lo que estoy pasando, los versículos, están totalmente así como están escritos en Reina Valera y en algunas otras versiones. Y no le voy a cambiar, porque lo vamos a hacer fácil, no lo vamos a hacer así con muchas palabras en hebreo para que todos los hermanos que puedan estar entiendan bien el mensaje tal cual está en la Escritura, ¿sí? Entonces, vamos a ir, hermano. La pregunta es ¿por qué mataron a Esteban? ¿Por qué lo mataron? Entonces, hay algunas acusaciones, mentiras y cosas que ocurrieron, y yo quiero hablar de la prueba de todo profeta. ¿Cuál es la prueba
para conocer si un profeta es verdadero o un profeta es falso? ¿Cuál es la prueba para saber y no caer en el error? ¿Cuál es la prueba que nosotros tenemos para todo profeta? Y ahí tenemos Deuteronomio capítulo 13. Capítulo 13, versículo 1 y 3, que dice: cuando se levantara en medio de ti profeta o soñador de sueño, y te anunciare señal o prodigio, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste, y sirvámosle, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni tal soñador de sueño, porque Yahvé vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Yahvé vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Bien, hermano, dado esta palabra, dice que si viene un profeta o un soñador o un maestro o lo que ustedes quieran, y que te anuncia y que esa señal o prodigio, digamos el milagro, ocurre, se cumple, pero después ese maestro, ese profeta, te guía contra la palabra del Eterno, contra su mandamiento o contra la Torá, te dice: sirvamos a dioses, robemos, adulteremos, forniquemos, cualquier cosa, o te saque directamente de lo que dice la Escritura, dice: el Eterno te está probando. No está diciendo que el milagro no ocurrió. No está diciendo que las señales no pasaron, sí pasaron. Y eso no tiene nada que ver, porque Dios va a hacerlo de todas maneras. Pero te va a probar tu corazón. Va a probarte si en verdad lo amás a Él. Ahí lo dice el versículo 3. Y es Deuteronomio, obviamente. Deuteronomio dice: te está probando para saber si amás a Yahvé vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Nos va a probar, y no es importante, hermano, si hemos recibido el milagro. Claro, en el momento de recibir el milagro es muy importante, claro, y está bien, hemos sido sanados, hemos sido libertados, hemos experimentado milagro, pero después viene la palabra, después viene qué pasó con eso, esa enseñanza, esos profetas. Y lo que Dios dice es que te estoy probando a ver si me amás con todo vuestro corazón o con toda vuestra alma. Entonces, de acuerdo a la Torá, hermano, a Esteban lo mataron. Porque de acuerdo a la Torá, a Esteban lo mataron porque de acuerdo a la Torá, si se levantaba algún profeta que enseñara en contra de la Torá de Elohim, era un profeta falso y debía morir. Como no le encontraron a Esteban ninguna cosa mala en su defensa, los del Sanedrín decidieron presentar testigos falsos, ¿verdad?, que dijeran que Esteban decía que Yeshua vendría a destruir el templo y a quitar la Torá, cuando él no dijo eso, pero sí pagaron a testigos falsos para que digan que él dijo. Así, en contra de lo que Yeshua había dicho, que él no vino a abrogar la Torá, él no vino a quitar la Torá, sino a cumplirla, ¿verdad? Y estaban mintiendo en verdad. Pero bienaventurado es cuando digan cosas de ti mintiendo, decía el Señor. Y ahora estaban mintiendo en cuanto a Esteban, como lo hicieron con Yeshua. Y acá está, dice: y en pos de Yahvé vuestro Dios andaréis, a él temeréis y guardaréis sus mandamientos, y escucharéis su voz, a él serviréis y a él le seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Yahvé vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, y te rescató de la casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Yahvé tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal del medio de ti. Ese es todo el pasaje, hermano, de Deuteronomio 13, que estábamos leyendo,
Primero dice, si hubiera un profeta, soñador de sueño, un maestro, lo que sea, y que se cumple la señal, el milagro, el prodigio que él te anunció, pero que después te aparta, ¿sí? Dice, Dios te está probando. Está probando a ver si la amás de verdad, con todo el corazón y con todo tu alma. Dice, en pos de Yahvé vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos, escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueño ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Yahvé vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de la casa de servidumbre y trató de apartarte del camino por el cual Yahvé tu Dios te mandó que anduvieses. Y así quitarás el mal del medio de ti. Entonces, podemos ver, hermano, que lo que estaba haciendo Pablo era aprobar, porque él entendía que Esteban estaba hablando en contra de la Torá, en contra de Moisés, en contra del templo, en contra de Elohim mismo. Eso también ocurrió con Yeshua. En Mateo 26, 59, 61, en esta traducción de BIN 2011 dice, y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el Sanedrín buscaban falso testimonio contra Yeshua para que le dieran muerte. Pero no lo hallaron, a pesar que presentaron muchos testigos falsos. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Rubén, Levantó el sumo sacerdote y le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Pero Yeshua callaba y el sumo sacerdote le dijo, te pongo bajo juramento por el Elohim vivo para que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Elohim. Y Yeshua le dijo, tú lo has dicho. Además les digo que desde ahora que ustedes verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo en las nubes del cielo. Así que, hermano, sigue diciendo, entonces el sumo sacerdote se rasgó la ropa y dijo, has blasfemado, ¿qué más necesitamos o qué más necesidad tenemos de testigos? Fíjense ahora mismo, ¿han oído ustedes la blasfemia? ¿Qué les parece? Y ellos respondieron, es digno de muerte. Está ocurriendo lo mismo, ya le pasó a Yeshua, ahora le pasa a Esteban, y están siendo acusados por testigos falsos. Es decir, de lo que lo acusan es mentira. Entonces, lo que es peor, es que para matar a Esteban utilizaron un testigo falso, lo que significa que las acusaciones de que Yeshua iba a eliminar la Torá son mentiras. Y ahí está el pasaje, que ya lo miramos, y le pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Esto es motivo, hermano, motivo suficiente de acuerdo a la Torá para que este profeta que está hablando eso sea muerto, sea declarado pena de muerte. Entonces lo están queriendo matar por algo que la Torá está diciendo, y ellos están creyendo que él está diciendo esto en realidad. También tragiversan, ¿no? Porque lo que Yeshua había dicho es que derribaré en 3 días y en 3 días levantaré, y hablaba de su mismo cuerpo, y cómo tragiversaban eso, como al principio, ¿no? Sí. Viste a ver. Que no, Mati, viste que no es lo mismo que hizo la serpiente. Tragiversa. Siempre me olvido cuál es para darle entrada. ¿Neri? ¿Sí? ¿Puedo agregar algo? Claro. Una vez hablando con Amanda justamente el tema de los testigos falsos, no en sí decían mentiras. Fíjate que no hay mentiras. Jesús No. dijo, fíjate, Exacto. y lo voy a recoger entre ellos. No hay mentiras. Y lo que dice Adela es verdad, se agregó algo, igual que el Nahash con Eva, ¿verdad? Exactamente. Con Eva en realidad. Exactamente. No puedo ni tocar,
Torcían. Y comerlo, era comerlo. Claro, decían parte de verdad y cosas que no eran verdad. Torcían la verdad. Claro, que el falso testigo no era que decía mentiras, sino que era una persona que no era apta para dar un testimonio. Por ejemplo, una persona impura. Es verdad. No estaba apto para Tal cual. testificar contra otra persona. O un goín no podía testificar en contra de un judío. Es cierto. O sea que los que tenían que dar testimonio eran personas directamente que hayan escuchado, pero en este caso, al ser falso, quiere decir que no están capacitados para ser testigos. Es verdad. Entonces, por eso no hay mentira en el texto. Sí hay cosas agregadas, pero no hay ninguna mentira. Solo eso. Y Gracias. aparte, gracias Cristian, no, y aparte, tenían que haber visto y oído, estar ahí para ser testigos. Por eso después Juan dice, nosotros lo vimos y lo oímos y estuvimos. ¿Sí? Y para agregar, tampoco se le permitía ser testigo a mujeres en aquel concilio, ¿no? Eso también es un dato. O digamos que eran volteretas también que se cometían sí, en ese bueno, era- tiempo para poder manipular. No se olviden que había todo un movimiento político e intereses de parte de los fariseos y todo eso. De saduceo más bien, De saduceo, no de perdón, fariseo. perdón, saduceo. Entonces, a ver, Yeshua aplicará la prueba entonces de Deuteronomio 13. Pablo aplicará esta prueba, nosotros aplicaremos esta prueba. Si Yeshua es la Torá hecha hombre, si es la Torá viviente, es la palabra, el verbo de nuestro Elohim, Sí. ¿verdad? Como dice Apocalipsis 19:13, ahí lo tienen. Está vestido de una vestidura teñida en sangre y su nombre es la palabra de Elohim, verbo de Elohim. Cuando llegue el día de juicio, habrá un criterio muy simple para decidir quiénes entrarán en su reposo y quiénes no. Y es la prueba de Deuteronomio 13. A ver, primero, a Esteban lo acusaron de predicar que Yeshua eliminó la Torá. Segundo, a Yeshua lo acusaron de lo mismo en todo su ministerio. Tercero, a Pablo lo enseñan en las iglesias como si dijera que Yeshua eliminó la Torá, Muy conocido ese ¿sí? mensaje. Porque es lo que se predica hoy. Muy actual. Cuarto, el cristianismo de hoy está de acuerdo con los acusadores de Esteban y de Yeshua y se jactan de eso. Entonces, lo peor que estamos viendo, que los testigos falsos, que era todo mentira, testigos falsos, es decir, nos deja una clave, es que por ello los judíos no pueden aceptar a Jesús. Al Jesús que predican, sea el Mesías o no sea el Mesías, porque el cristianismo ha mostrado con orgullo que el Cristo, que el Mesías Que Jesús. ha acabado con la maldición de la ley. Es lo que dicen. Ujú. Que vamos a verlo. ¿Cómo es que la ley es una maldición? Eso es una herejía, hermano. Totalmente. Lo vamos a comprobar. Inaceptable. Para el judío no podrá aceptar jamás a un Jesús que por más que vos le digas de los milagros, que las cosas que hace y que las señales que produjo y que todo lo que ha hecho, pero si ese Jesús, Te lleva. después de esos milagros y de todo lo que hizo, te lleva a quebrar la Torá, a quebrantar los mandamientos, a no guardar la fiesta, a no guardar Shabbat, a que podrás seguir viviendo sin ley, hermano, es inaceptable, no se puede aceptar eso. Es digno de- Nunca van a poder entrar en esa condición. Por eso Deuteronomio 13 es la prueba misma, o la prueba máxima, para identificar al Mesías. Si cualquiera que se dice profeta habla en contra de la Torá, era un falso profeta, un falso maestro. ¿Sí? Y no importa, hermano, cuántos milagros haya hecho. Por eso Yeshua dijo, en Mateo 24:11, vendrán muchos falsos maestros después y harán que el amor de muchos se enfriará a causa de la maldad. Amor es guardar sus mandamientos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no predicamos Sí. en tu nombre, no echamos demonios en tu nombre, no hicimos milagros en tu nombre. Oh, Señor amado. Pero él dice, apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces, ¿dónde queda esto?
Ojo, esa palabra maldad en su Biblia está en el Strong, en el diccionario. Perdón, me Strong. parece que alguien quería entrar. Sí, ahora lo vamos a mostrar. En el Strong, la palabra maldad está en el 458 en griego y es la palabra anomia, que dice no sujetos a la ley, infractores de la Torá, infringir sin ley. Es decir, maldad en esa escritura. Por eso dice que el amor de muchos se va a enfriar, porque son infractores de la Torá, esa Ahora maldad, léelo diciendo eso, ¿verdad? diciendo eso. Entonces es, apartados de mí, Infractores de la Torá. infractores de la Torá, Ahí es está. decir, transgresores de la Torá. ¿Por qué? Pero si echaron demonios, hicieron milagros, hicieron muchas cosas, pero son infractores de la Torá, es decir, alejan a la gente de la Torá y ustedes mismos no cumplen la Torá. Lo vamos a seguir viendo. Qué tremendo. Entonces, esta prueba de Deuteronomio, de probarnos a nosotros mismos también, hermanos, si nosotros hacemos que la gente se vaya de la Torá o que venga a la Torá, que vuelva a los mandamientos, que guarde los mandamientos. Falsos maestros. Seguimos adelante. ...22 del 25 al 28... hay conjuración de sus profetas en medio de ella. Yo le voy a leer en otra versión. Como leones rugientes que despedazan la presa, hay una conspiración de profetas que devoran a la gente, que se apoderan de las riquezas y de los objetos de valor y que aumentan el número de viudas. Sus sacerdotes violan mi ley y profanan mis objetos sagrados. Ellos no hacen distinción entre lo sagrado y lo profano, ni enseñan a otros la diferencia entre lo puro y lo impuro. Sí. Tampoco le prestan atención a mis sábados y he sido profanado entre ellos. Creo que sigue el 27 en la otra. Ahí está. Los jefes de la ciudad son como lobos que desgarran a su presa. Siempre están listos a derramar sangre, a destruir vidas, con tal de lograr ganancias injustas. Los profetas todo lo blanquean mediante visiones falsas y predicciones mentirosas. Alegan que lo ha dicho el Señor omnipotente, cuando en realidad el Señor no les ha dicho nada. Qué tremendo. Esos son falsos profetas. Pero hermanos, lo tenemos escrito en Ezequiel 22, y como si fuera una coincidencia, Qué casualidad. o como si fuera una coincidencia, estamos en la realidad misma. Muy actual. ¿Sí? Mire Ezequiel 34:10. Así ha dicho Yuja y Bajé y el Señor, he aquí yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores las apacentarán más a sí mismas, porque yo las libraré mis ovejas de sus bocas y no les serán más por comida. Pero no queda ahí. Judas 4 dice, el problema, hermano, es que se han infiltrado entre ustedes ciertos individuos que desde hace mucho tiempo han estado señalados para condenación. Ojo, son impíos que cambian en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Yeshua el Mesías, nuestro único y soberano Señor. Hermano, no es que lo que ha estado pasando con Pablo, con Esteban, es casi seguro que Pablo está entendiendo que Esteban es un falso profeta, que está hablando en contra de la ley, los mandamientos de la Torá, por lo que lo han sobornado los otros. Ahora, la pregunta es si él sabía o no sabía eso. Miren, Mateo 7:21 dice, no todos los que me dicen mi amo, que es lo que acabamos de decir, Señor, entrarán en el reino de Yuja y Bajé, sino solo aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. ¿Cuál es la voluntad de Dios, hermano? ¿Dónde usted va a conocer la voluntad de Dios? ¿Saber la voluntad de Dios? En su palabra, la Torá. en la Torá. La plomada. Y ahora después vamos a ver qué es la Biblia. Pero escuche, solo la voluntad de Dios se conoce cuando usted lea la Escritura. En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, mi amo, ¿no profetizamos en tu nombre?
¿No echamos demonios en tu nombre? ¿No hicimos muchos milagros en tu nombre? ¿Sí? Ninguno discute eso. Porque los milagros no lo hiciste vos, lo hizo Dios. ¿Sí? ¿Verdad? Las cosas, los demonios se echan en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua, no hay problema. Entonces le diré en su propia cara, nunca los conocí. Apartaos de mí, transgresores de la Torá. Tremendo. Y esto es lo que nosotros tenemos que evaluar, aplicar, que la Biblia dice, lo que la Biblia dice, lo que Yeshua mismo cumplió en su palabra viva. Si negamos la palabra, Yeshua nos tiene que negar a nosotros. Si no nos negara, Yeshua sería culpable de negar la palabra y se negaría a sí mismo. ¿Se acuerdan de esa canción? 1000 veces te fallé y tú fuiste fiel. No me acuerdo la tonada, pero dice, 1000 veces te fallé, pero tú fuiste fiel. Así era la canción, una adoración que había. Miren, segunda de Timoteo lo que dice, y lo vamos a explicar. Si sufrimos, también reinaremos con él. Si le negaremos, él también nos negará. Si fuéramos infieles, él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Pero claro, de este versículo nosotros separamos el 13, la mitad. Decimos, si fuéramos infieles, él permanece fiel. Es lo único que vamos a decir de este versículo. Es lo único que vamos a decir de este versículo, hermano. No vamos a leer todo el versículo porque nos complica. Si decimos, si le negaremos, él también lo negará. Empecemos ahí. Y si fuéramos infieles, él permanece fiel. Pero dice, ¿por qué? Porque él no puede negarse a sí mismo. Nos han enseñado a decir que podemos vivir una vida de pecado, que no podemos dejar de pecar. Con orgullo lo decimos. ¿Sí? Nos han enseñado. De decir, yo todos los días peco. Tremendo. Siendo creyente te enseñan que todos los días pecaba, que nunca dejaste de pecar, nunca dejé de ser pecador. Entonces, ¿qué soy? En realidad, ¿fui salvo o no soy salvo? Se supone que soy salvo para no pecar, ¿no? Lógica pura. Porque si antes pecaba y estaba perdido, y hoy soy salvo y sigo pecando, No, ¿qué cambio hubo? ¿qué pasó? ¿Se entiende? Porque si antes yo estaba perdido, ¿por qué pecaba? Y ahora que soy salvo, sigo pecando. Bueno, hay algo raro, ¿verdad? Si nosotros negamos, él nos negará. Eso tiene sentido. Y si fuéramos infieles, él permanece fiel. Que se decida, ¿no? Pero seguramente estamos entendiendo mal. Tiene razón Pedro. Fuera de contexto. Estamos entendiendo mal. Si nosotros fuéramos infieles, ¿a qué, hermano? No a él, al pacto, a lo que él habla, a lo que es la Torá. Si fuéramos infieles, si fuéramos esa esposa que adultera constantemente, ¿sí? No fiel a ti, sino fiel a ese pacto, si le quebramos el pacto, dice, tú infiel rompes el pacto, él es fiel al pacto, él seguirá siendo fiel al pacto. Eso es lo que dice. No es que él va a seguir siendo fiel, él no va a quebrar el pacto, él no va a engañarte, él no te mintió nunca, él te ama en serio. Ahora, vos podés engañarlo, podés mentirle, podés quebrar el pacto, él siempre va a ser fiel al pacto. Es eso. No es que es fiel a ti, es fiel al pacto. Y vos tenés que ser fiel al pacto para serle fiel. Entonces él dice, ¿por qué él permanece fiel? Porque él no puede negarse a sí mismo. Si tú rompes, es decir, si tú lo rompes y no te negara, si él no te negara, como dice, si le negáramos, él también nos negara. Si no nos negara, él estaría cubriéndonos a nosotros. Él estaría rompiendo el pacto. Estaría negándose a sí mismo. Porque vives en pecado deliberadamente o lo que sea.
Y ser salvo, hermano, y en pecado al mismo tiempo, es algo totalmente ilógico. Es algo que no coincide. No sé si se entiende esta parte del capítulo de segunda de Timoteo. Cualquier cosa, podemos después que me lo comenten o a ver si se entendió bien. Pero la palabra que dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel, hermano, sigue y dice, Él no puede negarse a sí mismo. Y antes dice, si le negáramos, Él también lo negará. Entonces, Él es fiel y va a permanecer fiel al pacto, aunque nosotros lo rompamos. Ahora, romper el pacto, hermano, es a nosotros dejarnos afuera. ¿Ah? Es esa que tú vas, el contrato de matrimonio, pero que es la Torá, y Él es la Torá viviente, ¿sí? Entonces, seguimos. Dice, si pecas, pierdes la gracia. Ese es el título. Y en Hebreos 10, 26, 28 dice, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Lo tiene en su Biblia? Bien. Hermano, tenemos que hacerlo así. Yo quiero que se entienda bien, para que podamos entender a Pablo, para después poder abrir la carta de Gálatas y qué es lo que dice la carta de Gálatas. Que no se transgiverse, ¿Está bien? ¿no? Porque si no tenemos todo esto primero, yo por eso les pido paciencia, para que vayamos entendiendo paso a paso lo que tenemos que estudiar para entender. En Hebreos 10, 29 y 31 dice, cuanto mayor castigo pensáis, por eso dice, estamos siguiendo del 28, ahora pasamos al 29, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irreversiblemente. Sigue, cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado y hiciere afrenta al Espíritu de gracia. ¿Ves? Él va a permanecer fiel a ese pacto, hermano. Pero si vos no le sos fiel a ese pacto, ¿cuánto te pensás que va a ser el castigo? Él tendrá que negar. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Si no vamos al contexto, hermano, nunca entenderemos la Escritura. Tenemos que ir a un contexto. De la Torá. Y eso es lo que tenemos que hacer. Un contexto de Torá, un contexto de Tanaj, para decirlo mejor, Tanaj, es decir, Torá, profetas y salmos, para poder entender lo que se llama el Nuevo Testamento. ¿Sí? Entonces, sigamos ahora con Pedro. Mire, Pedro, si pecas pierdes la gracia. Segunda de Pedro 2, 20, 22. Porque se puede haber escapado de las contaminaciones del mundo. Ojo, ya escapaste del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Yeshua el Mesías. De nuevo son enredados en ellas y vencidos. Es decir, si dejaste un día toda esa vida, si cambiaste, si fuiste transformado, bien, venciste, pero de nuevo estás enredado en ella y vencidos, su condición postrera viene a ser peor que la primera, pues hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino de la justicia, que habiéndolo conocido, apartarse del santo mandamiento que le fue dado. Mire lo que habla Pedro, hermano. Pedro es el que está diciendo apartarse del santo mandamiento que le fue dado. Les ha sucedido a ellos, según el proverbio verdadero, el perro vuelve a su propio vómito y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cielo. El santo mandamiento, ¿qué le parece? Hermano, debemos examinarnos continuamente. Segunda de Corintios 13:5 dice, pónganse, o pongámonos, yo para incluirme, a prueba, para ver si están en la fe. Examínense a sí mismos. ¿O no se reconocen a ustedes mismos de que Yeshua, el Mesías, Jesucristo, está en ustedes? A menos de que en verdad no pasen la prueba,
Es decir, tenemos que pasar la prueba, tenemos que examinarnos. ¿Qué prueba? Segunda de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Tenemos, hermanos, la responsabilidad de usar bien la palabra de verdad, de estar aprobado. Para estar aprobado, hermano, es que muchos no quieren examinarse, ¿sabe? Probar su fe. Poner a prueba lo que no solo uno cree. Para ser un obrero aprobado, hermano, necesitamos ser probado. No podés aprobar sin una prueba. Y si no tenés prueba, no vas a ser aprobado. ¿Sí? Para que puedas manejar o puedas trazar la palabra de verdad. Un rabino fariseo como Pablo, hermano, sabe bien que no podemos cambiar la Torá, no podemos cambiar la Escritura, mucho más enseñarle eso a los demás. Peor, sería peor todavía. Y algunos creen que eso justo es lo que hacía Pablo. Cambiar la Escritura y enseñársela a todos, incluido a los Gálatas, incluido a los romanos, incluido a los efesios, incluido a todas sus cartas. ¿No te le parece? Recapitulamos. Resumiendo. Primero, ojo, cuando pongo acá cristianismo, hermano, lo hago en general. Seguramente deben haber algunos que no, ¿sí? Para ser justos. Pero ponemos por lo general, en el cristianismo completo, catolicismo, evangélico, adventista, testigo de Jehová, mormones, pongámoslo todo, ¿sí? El cristianismo de hoy dice que Yeshua cambió la Torá. Utilizan a Pablo para justificar su doctrina. Sin embargo, vimos ya que esas acusaciones eran producto de testigos falsos. Ya lo vimos, lo tienen ahí delante. El cristianismo de hoy dice que Yeshua cambió la Torá, utilizando a Pablo para justificar su doctrina. Y ahí lo acaba de leer Alexis, una de las cosas. Eso lo escribió Pablo. Sin embargo, vimos ya que esas acusaciones eran producto de testigos falsos. Segundo, es irónico entonces ver que apenas en la primera aparición de Pablo en la Escritura ya se está comprobando la acusación más grande que había en su contra durante su ministerio. Resumiendo, tercero, sin embargo, a pesar de ello, en la actualidad hay infinidad de creyentes, cristianos, que toman esas acusaciones falsas ante Esteban, Yeshua y Pablo y dicen que en realidad son buenos fundamentos de fe. Se apoyan en esos fundamentos para decir que Pablo, que Yeshua y que... Pero eran mentiras, man. Eran acusaciones falsas. Cuarto, si la Biblia dice que esas acusaciones son falsas desde un principio, entonces, ¿por qué tratamos de utilizar a Pablo para decir que son correctas? Sobre todo considerando que Pablo mismo se la pasa diciendo que eran falsas. Vamos a Hechos capítulo 8, hermano, para entender a Pablo también. Pablo como perseguidor, y Saulo dice que consentía en su muerte, a la muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia, que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles y hombres piadosos que llevaron a enterrar a Esteban, hicieron gran llanto sobre él, y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Hermanos, si Pablo estaba en contra de Esteban, entonces Pablo creía que Esteban sí predicaba en contra de la Torá. Y que si Yeshua venía a romper la Torá y el templo y alejarlos de la Torá, Pablo tuvo que haber creído que esas acusaciones eran verdad. Pero sabemos que eran acusaciones falsas. Pablo estuvo engañado, porque si él hubiera estado sabiendo, hermano, y hubiera sobornado con ellos para que mintieran de lo que decía Esteban sobre Yeshua, Yeshua nunca le hubiese aparecido para salvarlo. Jamás se le hubiera aparecido Yeshua. ¿Se acuerda que dijimos? Yeshua estaba parado en el trono, parado, y Esteban dijo, no lo tomes en cuenta sus pecados.
Pablo toda la persecución la hizo con la bandera de Deuteronomio 13. Que todo aquel que predica en contra de la Torá debía morir. Si Esteban es de los líderes y predica que Yeshua vino a quitar la Torá, el Shabbat, la fiesta, y vino contra todos los mandamientos, entonces todos estos predican lo mismo. Entonces, él dijo, cumpliremos con la Torá haciendo morir a estos. Pablo pensaba que ellos estaban en contra de la Torá. Como pensamos que ahora, después de eso, ¿cómo pensamos, hermano? Que Pablo enseña contra la Torá. Y lo vamos a demostrar. ¿Cómo entonces nosotros pensamos que ahora Pablo también sigue diciendo lo mismo? Considere esto. Primero, cualquier conocedor judío del Tanaj no podía aceptar un Mesías que rompiera la Torá. Segundo, no solo eso, sino que estaban llamados a perseguir y llevar a juicio a todo aquel que predicara en contra de la Torá. Esto usted lo tiene que conocer, es el contexto bíblico. Tercero, Pablo sin duda estaba haciendo lo correcto de acuerdo a la Torá, aunque basado en una creencia en testimonio falso. Cuarto, por los primeros 14 años de la fe en Yeshua, los creyentes eran solo judíos y muchos de ellos eran sacerdotes y maestros de la ley. Por eso sabemos que no predicaban en contra de la Torá. Quinto, Pablo era el instrumento escogido, lo que significa que para que se detuviera de su persecución, solo una persona podía intervenir. Hechos 9, hermano, tenemos el llamado, usted conoce esto. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó el resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, yo soy Yeshua, a quien tú persigues, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Hermano, Pablo era un abogado, Pablo era un letrado, Pablo era un conocedor de toda la Escritura. Y él dice, en 9, pasamos unos versículos más, del 20 al 23, dice, y enseguida se puso a predicar de Yeshua en las sinagogas, diciendo, Él es el Hijo de Dios. Y todos los que escuchaban estaban asombrados y decían, ¿no es este el que en Jerusalén destruía a los que invocaban este nombre y el que había venido aquí con este propósito para llevarlos atados ante los príncipes y sacerdotes? Pero Saulo decía, fortaleciéndose y confundiendo a los judíos que habitaban en Damasco, demostrando que este Yeshua el Mesías es el Mesías. Después de muchos días, los judíos tramaron deshacerse de él, porque estaba predicando ahora de este mismo Yeshua, que todos decían, por una creencia de mentira, de que este Yeshua predicaba en contra de la Torá. Y que hablaba, entonces ahora Pablo, del mismo. ¿Qué quieren hacer con Pablo? Matarlo también. Es un falso profeta, se ha convertido en un falso profeta, se ha falseado ahora la verdad. Entonces, ¿es difícil de entender a Pablo? Sí, Pedro lo dice, ¿verdad? Lo dijo en el capítulo 3, 16 de segunda de Pedro. Él dice, Pablo tiene cosas difíciles de entender, que los indoctos y los inconstantes tuercen.